Son las criaturas más grandes de la Tierra. Son misteriosas, dueñas de la oscuridad y de las sombras. El ojo humano rara vez las contempla. Una de las experiencias más bellas que nos puede ofrecer la naturaleza es un encuentro con una de esas criaturas. Durante más de 40 millones de años, los antepasados de la ballena se han adaptado a las profundidades. El mar es su hábitat, pero manteniendo una fiel dependencia con el mundo soleado que está arriba. Como el hombre, son mamíferos, de sangre caliente, y tienen que respirar para vivir. De las ballenas sabemos algo con certidumbre. Sabemos cómo mueren. De lo demás, siendo el animal más impresionante de la naturaleza, nos hemos preocupado muy poco. Los científicos son los responsables de que hoy el hombre y la ballena estén más cerca que nunca. En estas primeras tentativas de acercamiento nos atormenta una pregunta. ¿Qué hace el animal que tiene el cerebro más grande de la Tierra? Animados por las experiencias habidas con ballenas en cautiverio, los científicos buscan nuevas experiencias y tratan de estudiar a la ballena en su medio ambiente. Únanse a nosotros y entremos en los dominios de estos gigantes, el oscuro mundo de las grandes ballenas. El año 1970 será recordado como el año de la ballena. Fue una señal de alarma contra el deterioro del medio ambiente. Fue entonces cuando surgió tal interés y preocupación por las ballenas que se pudieron contemplar espectáculos como este. En un parque de San Francisco se colocó una escultura de más de 15 metros de una ballena. Fue un intento del artista por crear un lazo de simpatía entre el hombre y la ballena. Porque el destino del animal más grande del mundo está en las manos del hombre. Para comprender el peligro que corre la ballena, hay que constatar que tal criatura existe realmente. La ballena siempre ha impresionado a la mente humana. La primera sorpresa es aceptar que pueda tener tan desproporcionadas dimensiones. Muchas veces el hombre la ha visto como la encarnación de los poderes sobrenaturales, pero sobre todo ha sido objeto de su ferocidad. Hemos perseguido al leviatán implacablemente durante cientos de años. La escena pertenece a cualquier época. Una ballena varada, muerta o moribunda, y el hombre descuartizándola con cuchillos y hachas. En todos los relatos y leyendas, la ballena era temida. Fue el animal que se tragó a Jonás y solo lo devolvió cuando se lo ordenó Dios. Al principio, el hombre no podía enfrentarse a la ballena. Cuando su cuerpo era arrastrado a la playa por la corriente, el pueblo lo celebraba. Pero que alguien intentara darle caza en mar abierto era algo inconcebible. Así, cuando el hombre mató una ballena y pudo contarlo, había nacido un nuevo y romántico héroe, el ballenero. La persecución de la ballena prometía grandes riquezas e incalculables aventuras, y rápidamente su pesca se extendió a los más remotos lugares de la Tierra. A mediados de 1800, los americanos de Nueva Inglaterra se dedicaban a la pesca de la ballena. Sus tierras eran estériles y rocosas, pero el océano era rico en carne y aceite de ballena.
una vida brutal y arriesgada. A veces no se sabía muy bien quién corría más peligro, si el hombre o la ballena. Los botes de remos a veces eran arrastrados varias millas en lo que los balleneros llamaban jocosamente el viaje en trineo por el Nantucket. Los habitantes de Nueva Inglaterra pescaron en botes de madera hasta principios de 1900, que fue cuando se rodaron estas escenas. Entonces nació la nueva era de los balleneros con el vapor y el acero. El arpón lanzado a mano ha sido sustituido por un cañón que lanza un artefacto con cabeza explosiva. Con la autonomía y la velocidad de los barcos modernos, los balleneros pueden llegar fácilmente a las zonas árticas, donde las ballenas se reúnen en gran número. Los balleneros insuflan al cadáver de la ballena aire comprimido para que se mantenga a flote. Este avance fue muy importante, ya que muchas ballenas se hubieran hundido sin posibilidad de recuperación. Al descuartizar las ballenas, los científicos han confirmado un hecho sorprendente. La anatomía de la ballena no deja lugar a dudas de que sus antepasados eran mamíferos terrestres con 4 extremidades. Aunque la ballena tiene aspecto externo similar al de los grandes peces, lo que existe bajo su piel se parece más a otro tipo de animales, como el camello, la oveja o el elefante. Pero, ¿cómo se comportan estos grandes cetáceos? La gente pensaba que las ballenas se comportaban como monstruos sobrenaturales. Sírvanos de ejemplo el relato que el contramaestre Stubb le hace a Ismael, hablando de las ballenas, en esta secuencia de la inmortal película Moby Dick, en la que le dice que una ballena puede hacer cualquier cosa. Una ballena puede saltar como si fuera un terremoto y caer sobre uno como si en el mar hubiera una montaña. Puede hundir el barco más grande y tragarse a toda su tripulación y luego limpiarse los dientes con un remo. Y termina diciendo: mira, chico, si Dios quisiera ser un animal, sería una ballena. La ballena de Herman Melville era un monstruo blanco sediento de sangre y de destrucción, y esa sigue siendo la impresión general para muchas personas. Tuvieron que pasar muchos años para que variara la opinión sobre las ballenas y se hiciera más acorde con la realidad. El entrenamiento de pequeñas ballenas y delfines ha ayudado mucho a mitigar el aterrador legado de Moby Dick. Para deleite de muchas personas, estos animales marinos han demostrado que son capaces de aprender muchas cosas. Aunque algunas ballenas se muestran muy dóciles en cautiverio, solo tenemos una vaga idea de cuál es su comportamiento cuando están libres. La orca, por ejemplo, es un animal muy sociable que vaga por los mares en manadas. Son depredadores, se alimentan de peces y mamíferos, incluyendo otras ballenas. En la cola de una enorme ballena gris, estas cicatrices testifican el ataque de una orca. Como la mayoría de las grandes ballenas, la gris carece de dientes. En la boca tiene unas láminas córneas, ballenas, con las que filtra el agua y apresa los diminutos organismos con los que se alimenta.
El cachalote es la única ballena que tiene dientes y el cerebro más grande que cualquier otro animal. Moby Dick era un cachalote. Esta especie ha sido una de las más perseguidas porque producen una gran cantidad de aceite y spermaceti, ingredientes muy apreciados en cosmética. El tamaño del hombre es ridículo comparado con la más pequeña de estas ballenas, la orca, que puede medir más de 9 metros. La más pequeña de las grandes ballenas, la corcovada, mide más de 13 metros y llega a pesar más de 35 toneladas. El cachalote es aún más grande y pasa fácilmente de los 18 metros. Y el rorcual gigante o ballena azul, que hace que las otras parezcan diminutas. Más grande que un dinosaurio, puede llegar a pesar 196 toneladas y su inmenso cuerpo puede alcanzar los 30 metros, que es más o menos el tamaño de un avión a reacción que transporta más de 100 pasajeros. En los laboratorios oceanográficos de todo el mundo se experimenta con ballenas cautivas para poder comprender mejor su comportamiento. La orca de Marineland en California atrajo recientemente la atención mundial. La noticia corrió como la pólvora. Corky, una hembra de 6 metros, había dado a luz. El parto fue filmado por aficionados y esta fue la primera filmación del alumbramiento de una orca. A los pocos segundos, el recién nacido deberá tomar su primera bocanada de aire. En Marineland todos están muy contentos. La pareja Orky y Corky hace tiempo que residen en el acuario. Es casi como celebrar el nacimiento del hijo de un amigo. La piscina se cierra al público para que el ballenato no sea molestado en los primeros días. Los sonidos emitidos por la cría y por los padres son cuidadosamente anotados. La orca emite unos sonidos secos cuando navega bajo el agua y sus tonos pueden ser una sofisticada forma de comunicación. Los científicos están deseando estudiar el vocabulario del recién nacido. Pero algo va mal. La cría no mama inmediatamente. Y nadie sabe si este es un comportamiento normal o no. Desmond y Patton comentan lo preocupados que están porque la pequeña orca no se decide a alimentarse. De seguir así van a tener muchos problemas. La vigilancia continúa durante las 24 horas del día. Quieren descubrir el porqué de este extraño comportamiento. Esta cría nos está volviendo locos. A veces da la impresión de que mejora, pero esta mañana creí que todo iba a acabar. Se puso a nadar de una manera extraña que me hizo perder toda esperanza. Es difícil saber cómo manejar a este animal. Es muy difícil, porque la mejor manera es hacerlo de forma natural. Pero creemos que el tiempo se nos está acabando. Poco tiempo después, se toma la decisión de intervenir para intentar salvar a la cría. Cuando los padres están distraídos, se le pone una inyección que estimule su apetito. Son momentos de tensión. Aunque la orca es un animal pacífico, puede reaccionar violentamente cuando se sujeta a la cría. Go forward a little. Further. 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 Ready? Yeah.
think she's getting mad. Yeah, go ahead. Go ahead. Let him go. As we do. Okay. Estábamos tomando notas mentalmente del comportamiento de la cría mientras la teníamos sujeta, pero no ha habido ninguna reacción. Esa ha sido nuestra principal preocupación. No ha habido ninguna respuesta hacia la madre ni a ningún otro estímulo, y eso nos preocupa mucho. A pesar de todos los intentos por ayudarla, la cría se niega a mamar y está perdiendo peso. Continúa nadando en círculo por el tanque, restregando su cabeza contra la pared de cemento. Uno de los vigilantes me llamó y me dijo que la cría no estaba bien. Cuando llegué, el ballenato estaba junto a la pared. Sabía que tenía dificultades, pero ignoraba cuál era el verdadero problema. Así que me quedé allí y después, muy lentamente, el pobrecillo se hundió. Corky intentó sacarlo a la superficie, pero no lo logró, porque la cría no demostró ningún interés en salir a la superficie. Así que aquello fue el fin. Todos sintieron la pérdida del ballenato. Probablemente sufrió algún daño en el cerebro durante el parto y estaba condenado desde el principio. Ahora esperan ilusionados que algún día Corky tenga otra cría. Mientras tanto, los cuidadores y las ballenas de Marineland están muy tristes. La muerte y la vida es algo de difícil comprensión para el entendimiento humano. Algunas veces cientos de ballenas se quedan varadas pereciendo sin remedio. A pesar de las investigaciones, nadie se ha podido explicar qué es lo que lleva a esas ballenas a tan triste e inútil fin. En julio de 1976 se filmaron estas imágenes en Florida. 30 orcas llegaron a aguas poco profundas. En apariencia gozaban de buena salud, pero morirían por exceso de temperatura si permanecían mucho tiempo allí. Sus lamentos podían escucharse a más de 150 metros. Las ballenas no mostraron el más mínimo temor al hombre cuando algunas personas se acercaron para mojarles el lomo y curar sus quemaduras. La mayor parte de las ballenas estaban a flote y eran perfectamente capaces de ponerse a salvo. Como alguien observó, esperaban plácidamente su autodestrucción. Finalmente, al tercer día, una de las ballenas murió. Era un macho inmenso y posiblemente se trataba del jefe de la manada. Poco después, las ballenas empezaron a moverse más vivamente y se intentó devolverlas al mar. Al principio no estaban muy conformes, pero después mostraron su contento al ser salvadas. ¿Sería acaso que la manada de ballenas siguió a su jefe enfermo cerca de tierra y se quedaron con él hasta que comprendieron que ya no podían ayudarle? Los científicos se niegan a admitir un comportamiento tan solidario de las ballenas. Sin embargo, muchas personas que han presenciado situaciones como esta están convencidas de que las ballenas tienen lazos emocionales y un orden social que podría rivalizar con el del hombre. En una base naval de los Estados Unidos, en Hawái, una ballena llamada Morgan ha demostrado que, bien entrenada, puede llegar a ser algo más que un acróbata o un payaso. Morgan ha ido al mar acompañando a un barco de la Marina, pero nadando libremente por su propia cuenta. Morgan es una ballena piloto. Es pequeña para el tamaño medio de las ballenas, ya que solo mide 4 metros de largo y no pesa más de 3.000 kilos. Llevando este dispositivo especial en la boca, ha sido entrenada para recuperar torpedos del fondo del mar. Morgan puede sumergirse hasta 500 metros de profundidad con más rapidez que cualquier submarinista.
Confiando en su sonar biológico, puede navegar en la más completa oscuridad y puede adaptarse a cualquier presión del agua. Infaliblemente volverá a la superficie cuando se emita una señal acústica desde el barco. Las posibilidades de colaboración entre el hombre y la ballena no han sido analizadas debidamente, pero son muchas. El temor a que las investigaciones militares en las que se utilizan ballenas y delfines puedan llevar a estos animales a misiones suicidas ha oscurecido éxitos como este. Las grandes ballenas tienen enormes facultades, no solo físicas, sino también mentales. No obstante, están muy lejos de poder ser controladas por el hombre y siguen siendo los misteriosos habitantes de los océanos. En el SeaWorld de San Diego vive la única gran ballena que ha podido ser estudiada en cautiverio durante muchos años. Capturada cuando era una cría de 2 toneladas, a esta ballena gris se le puso el nombre de Gigi. Se ha desenvuelto bien en cautiverio y ha proporcionado la oportunidad de un estudio metódico. Sue Bailey, una de las empleadas del parque, recuerda: era un animal muy pacífico para ser tan enorme. Es el único animal con el que he trabajado que al ir a verle por la mañana notaba que durante la noche se había hecho más grande. En un día crecía algunos centímetros y aumentaba de peso. Es raro, pero uno podía notar cómo se estiraba y se hacía grande día tras día. Una prueba de que crecía todos los días es que la piel se estiraba un pliegue a diario. Le raspamos la piel para ayudarla. Estaba creciendo muy deprisa. Gigi tomó mucho cariño a algunas de las personas que tenía cerca. Sue era su favorita. Gigi emitía gran número de pavorosos sonidos. Eran para demostrar su felicidad por la presencia de Sue. Gigi aprende muy pronto a relacionar los estímulos. Una serie de golpecitos sobre su colosal lomo le anuncia la hora de comer. Dado que su boca no tiene dientes, sino ballenas, no hay ningún peligro en darle de comer. Gigi llegó a medir 9 metros y su peso rebasó las 7 toneladas, dejando pequeño el estanque y comiendo casi 1 tonelada de calamares diarios. Era evidente que había que dejarla en libertad. Mi mejor día con Gigi fue el día anterior a su puesta en libertad. Pasé más de 6 horas en el agua con ella y me pareció que me quería más que nunca. Jugaba con interés. Por supuesto, yo estaba muy triste pensando que la iba a perder. Después de todo, había ocupado una gran parte de mi vida durante todo el año. Una madrugada en marzo de 1972, Gigi es de vuelta a su ambiente natural, al océano. A Sue le pareció que Gigi estaba nerviosa y asustada. Todos se preguntaban cómo reaccionaría Gigi al encontrarse en mar abierto, un mar que no tenía límites ni protección. A Gigi le fue colocado un transmisor en la espalda. Durante algunas semanas, la señal de radio permitiría seguir el rastro de Gigi en el mar. Gigi había batido nuevas marcas. Era el animal más grande que el hombre haya transportado. La única de las grandes ballenas que, habiendo estado cautiva, fue devuelta al mar. Y es también la única ballena que se ha podido estudiar a fondo y a la que se ha llegado a querer. Cuando la dejamos marchar, la pusimos en una camilla, la metimos en el agua y la bajamos. Cuando finalmente nadó abandonando la camilla, parecía una criatura perdida e indefensa. Estaba muy triste. Lloré mucho aquel día. Había estado tanto tiempo cuidándola que cuando desapareció de mi vida, tardé mucho tiempo en interesarme por otras cosas. Después de soltarla, Gigi se mantuvo cerca de las costas de California. Después se movió lentamente hacia el norte. 2 meses después, Gigi se había unido a otro grupo de ballenas grises e iniciaba el viaje anual hacia las aguas del Ártico, que es una de las migraciones más largas que realizan los mamíferos.
Gigi se readaptó muy bien a la libertad, pero de su errante vida en el mar abierto sabemos muy poco. Como todas las grandes ballenas, se ocultó en el proceloso mar. Hemos dicho que las grandes ballenas pueblan los grandes océanos y que algunas especies emigran hacia las aguas polares en el verano, cuando la comida allí es más abundante. Es muy raro que las ballenas del hemisferio norte se encuentren con las del sur. Debido a las estaciones, cuando un grupo llega a las aguas polares en busca de comida, el otro está llegando a aguas tropicales para aparearse. Y es precisamente en estas aguas cálidas donde se aparean, donde los científicos han podido observar el comportamiento de la ballena. Las aguas que rodean la isla de Maui, en Hawái, son un buen lugar. Allí se reúnen para aparearse las ballenas corcovadas. El pueblo cercano, Lahaina, fue un importante puerto de aprovisionamiento para los balleneros yanquis a mediados de 1800. Algunos de los actuales habitantes de Lahaina recuerdan aún a los balleneros y sus capturas. Y ahora que la ballena puede estar amenazada de extinción, la nostalgia de los antiguos balleneros es como una nota de mal agüero. Ya que hoy en día ha surgido algo nuevo, hay más preocupación por el futuro de las ballenas que por el pasado de los balleneros. Hasta hace poco, la presencia de la ballena en las aguas de Maui al llegar el verano era ignorada por científicos y ecologistas. Un ecologista, pionero en la investigación de las ballenas, Jim Handal, fue uno de los primeros que se interesó por la ballena corcovada. Ha pasado muchos años localizando en el mar el resoplido de la ballena. Oh, right there. Straight there, right. Okay. I just saw a breach off land so I'm on the right side. La observación de estas ballenas se ha convertido en una rutina. Handal y sus ayudantes revisan la cámara y el equipo de submarinista. Antes de que las ballenas reaparezcan, Handal estará en el agua con ellas. Okay, I'll turn the light meter to on. Handal ha tenido más éxito que nadie. Ha filmado a las ballenas muy de cerca. Prefiere bucear solo en su busca. Handal sabe que las ballenas se dan perfecta cuenta de la presencia humana. Cuando estoy en el agua trato de moverme lo más despacio posible y convertirme en un mamífero más con la esperanza de que las ballenas se acerquen a mí para verme mejor. Aunque a veces no se las puede ver, un coro de extrañas canciones llega desde la profundidad y se las puede escuchar sin necesidad de ningún aparato. Es una experiencia impresionante que nos hace comprender las supersticiones de tantos marinos que creían que los muertos los llamaban desde el fondo del mar. Handal no ha olvidado su primer encuentro con una ballena, cara a cara con una criatura 400 veces más grande que él y en su elemento. Cuando te encuentras con la ballena te pasan miles de cosas por la cabeza, más cuando se trata de la primera vez. Me impresionaron mucho los ojos de aquella ballena, jamás lo olvidaré. El estar tan cerca de una ballena provoca emociones contrapuestas, que van del miedo a la satisfacción. Es una sensación abrumadora. La ballena parece una nube gigantesca y su bramido sobrecogedor da la impresión de que llega del más allá.
Miedo no he sentido miedo cerca de una ballena, pero ¿cómo lo explicaría? Son muy grandes y tienen unas poderosas aletas. Son criaturas casi irracionales que tardan mucho en enfadarse. Si no se adopta una actitud hostil, en mi opinión, la ballena tampoco intentará hacer daño al hombre. Y eso a pesar de que hemos matado muchísimas ballenas. Es increíble que se muestren tan confiadas. Right overhead, just looking straight up at them. That was incredible, they were just hanging down there. And I dropped in on the what? Películas y fotografías de estos extraordinarios encuentros submarinos han conseguido atraer a mucha gente a estas aguas. Solo los científicos tienen aquí acceso a las ballenas. Desde sus barcos las siguen durante largos periodos. Los doctores Ed Sallenberger y Roger Payne observan a un grupo en su desplazamiento. Alrededor de 250 a 500 ballenas pasan el invierno en aguas hawaianas. Empiezan a llegar en noviembre y se marchan en primavera. Nadie sabe con exactitud dónde pasan el resto del año. Solo sería posible saberlo si alguna de las ballenas fuese posteriormente identificada en las aguas del norte. We're sailing right into the exhaling breath here. I just got a faceful of it a moment ago. Observaciones en la superficie como esta han satisfecho a los estudiosos del comportamiento de las ballenas durante años. Y en la actualidad hay una nueva actitud, como la adoptada por Roger Payne. Están introduciéndose en el medio de la ballena y de esta manera van a conocerla mejor. Así que me lancé al agua y de repente en esa especie de oscuridad recelosa que nos rodea, vi aparecer la cosa más grande que había visto en mi vida. Era como si en el patio de mi casa hubiera encontrado un dinosaurio. Era increíble. Pasó nadando cerca de mí y lo que pensé es que nadie podría negar la extraordinaria gracia que tienen las ballenas. Era la cosa más graciosa que había visto. Un animal que pesaba 50 toneladas se movía con tal ligereza de movimientos y delicadeza que difícilmente podrían ser superados por ningún otro animal. Cuando respira, la ballena se sumerge y puede estar bajo el agua durante más de 25 minutos. La corcovada es la ballena que mejor canta. Sus canciones son muy largas, pueden durar hasta 1 hora. Todas las ballenas cantan la misma canción cada temporada y la repiten una y otra vez. Todos estos sonidos tienen mucho que ver con el celo. En este momento se está empezando a determinar si emiten sonidos los machos o las hembras o si lo hacen ambos. Esta ballena fue filmada mientras ejecutaba su canción. Cuando la ballena se da cuenta de que el submarinista se acerca, cesa de emitir sonidos. A continuación se aproxima para echar una mirada a Hadnall y a su cámara. Al alejarse, la ballena muestra su abertura genital, lo que prueba que está cantando un macho. Con el tiempo, y cuando se hayan hecho las suficientes observaciones, tal vez lleguemos a comprender el por qué la ballena corcovada emite sonidos. Minúsculo, al lado de la ballena, Jim Hadnall nada con ella. Ha empezado a identificar a alguna ballena y da la impresión de que a él también le conocen. Hadnall se considera un amigo de esta ballena y le ha puesto el nombre de lomo cortado, por la gran cicatriz que tiene. Esta cicatriz debe ser consecuencia de la colisión con la hélice de un barco o debido a un ataque de los balleneros. La ballena corcovada está protegida por la ley desde 1972, pero antes eran sacrificadas en gran número. Si lomo cortado, como Hadnall sospecha, es lo bastante vieja como para haber conocido a los antiguos balleneros, su disposición le parece aún más asombrosa y conmovedora. Lomo cortado nada cerca de la superficie y luego desaparece en un espectacular despliegue de su inmenso poder.
A finales de abril, Lomo Cortado posa para las cámaras por última vez en esta temporada. Después desaparece, dirigiéndose probablemente hacia las desconocidas regiones del Ártico, llevándose miles de secretos. Un ballenato juguetea en la superficie. Las grandes ballenas dan a luz una sola cría cada vez y lo hacen cada 2 o 3 años. La supervivencia de las grandes ballenas depende no solo del número de nacimientos habidos en la primavera, sino también del cuidado y protección de la hembra. Para la primavera, la joven ballena tendrá que ser lo bastante fuerte como para poder resistir el largo viaje hacia el norte. Durante los primeros meses de su vida, permanecerá muy cerca de su madre. Normalmente, el ballenato y la hembra son escoltados por otra ballena que suele nadar debajo de ellos. Mientras investiga al submarinista, la hembra protege a su cría con su propio cuerpo. Sus aletas pectorales pasan muy cerca del hombre y de la cámara, pero sin hacer contacto. A pesar de estar tan cerca, la ballena está tranquila, como si supiera que es ella la que controla la situación. Finalmente, un movimiento de la aleta de la hembra indica que el encuentro ha terminado. Soltar aire en gran cantidad por el respiradero y la boca debe ser una actitud protectora por parte de la ballena que les acompaña. La explosión de burbujas debe ser intencionada para asustar o confundir a los depredadores. A los tiburones y a las orcas les gusta atacar a las crías de la ballena corcovada. De acuerdo con lo observado hasta ahora, el comportamiento de las ballenas intriga a aquellos que sospechan que este animal está dotado de una gran inteligencia. Están muy bien adaptadas a su medio ambiente. Sin embargo, hay nuevos peligros en el mar para los que la ballena tal vez no esté preparada. Maalaea Bay, en la costa oeste de Maui, es una zona de reunión de ballenas con sus crías. Se ha montado una vigilancia voluntaria en lo alto de la colina para observar y anotar los movimientos de las ballenas. Es una dura tarea llevada a cabo con gran cariño por los jóvenes que trabajan en este puesto de observación. Okay, reading on whales at 91 degrees, 36 minutes, 3 degrees, 35 minutes. It looks like they're headed towards on the other side of the bay. Surcando la bahía a una velocidad de 40 nudos, los hidrofoil que dan servicio a las islas representan un serio peligro para las ballenas. Ya ha habido numerosos conatos de accidente. El hidrofoil es mucho más rápido que cualquiera de los barcos a los que las ballenas están acostumbradas y son especialmente peligrosos para las crías que suelen juguetear en la superficie. This is Cetus, Kamehameha, Kamehameha, over. KKD 3395, Unit 3. Over there, Jody. Yeah, Kamehameha, there's 2 pods of whales in your path. One bearing 98 degrees, 05 minutes, range 1,670 yards. The second group bears 214 degrees, 16 minutes. Bearing 112 and 700 yards. Understand, 120, 2,000 yards. We are plotting, thank you. KKD 3395, roger that, thank you. And we're maneuvering to avoid. Right. Coming hard left. Clearing him by at least 400 yards. Kamehameha, this is Cetus, over. You're definitely past them, over. Mahalo. Okay, thanks a lot, Big Guy. I appreciate it very much. This is Cetus, over. Clear and standing by. La gente de Hawái está decidida a proteger sus ballenas, pero los buques comerciales y las embarcaciones de recreo pueden ahuyentar a las ballenas definitivamente. Claro que la bahía podría convertirse, como lo ha propuesto Estados Unidos, en un santuario para las ballenas sujeto a estrictos controles. El ballenato es la gran esperanza de una especie maltratada. Más de 100.000 ballenas de esta especie surcaron una vez los mares. Ahora apenas quedan 5.000.
La razón es muy clara. Mientras unos hombres se dedican a protegerlas, otros continúan matándolas. Con un impulso de siglos, prosigue la caza del animal, a pesar de que su número se ha reducido drásticamente. Solo dos naciones continúan pescando en gran escala para la industria ballenera: Japón y la Unión Soviética. 5 especies de ballenas están tan cerca de la extinción que han sido totalmente protegidas por acuerdos internacionales. Se han fijado cuotas y límites de pesca, pero los balleneros siguen matando impunemente a las hembras y un 50% llevan en sus entrañas la esencia de la especie, el ballenato. La gente conoce cada vez mejor a las ballenas, por lo que las protestas son cada vez más airadas. La destrucción de la ballena para convertirla en comida, cosméticos y fertilizantes ha provocado un movimiento en su favor. Como un autor ha señalado con evidente ironía, no se desperdicia nada, a no ser la propia ballena. Desde hace algunos años, y teniendo como base Canadá, un grupo de ecologistas llamado Greenpeace ha empezado una cruzada en contra de la pesca de la ballena. Greenpeace considera que la ballena es el símbolo de un medio ambiente que está en crisis. Su jefe es Bob Hunter. Lo que pasa con la ballena es que hay que tener un verdadero sentido de la realidad. Es el animal más poderoso de la Tierra. Cuando uno ha estado cerca de las ballenas y las ha sentido de cerca y después las ve arponeadas y destrozadas, cortadas en pedazos, bueno, no lo sé, pero uno siente que el hombre y su tecnología están pisoteando los derechos de otros animales que han sido creados para vivir. Para mí es simplemente un gran crimen. And this is sort of like the biggest crime of the lot. It's simply physically, it's the biggest crime. Habiendo localizado la flota soviética en el Pacífico, inician su campaña. Este es el momento que han estado esperando desde hace más de un año. Después de 2 meses en el mar, uno se despierta una mañana y allí en el horizonte ve a las ballenas y el barco factoría, como si se tratara de la escena de una película. Era una extraña sensación, nos daba la impresión que éramos los indios de la película y que habíamos logrado rodear el fuerte. Fue un momento muy emocionante. A continuación vimos una ballena flotando en el mar. Se trataba de una ballena muy pequeña y eso nos emocionó profundamente. No estábamos preparados para enfrentarnos a una ballena tan pequeña. Nos pareció a todos que aquello era como asesinar a un adolescente, algo terrible, algo que nos hizo sentir dolor en el estómago. Era horrible, ya no quedaban ballenas grandes. Greenpeace midió el pequeño cachalote mientras uno de los barcos soviéticos lo izaba a bordo. Amenazando a los ecologistas con mangueras, los balleneros reclaman su presa. El tamaño de las ballenas está sin duda disminuyendo. Son muy pocas las que escapan a los balleneros, no tienen tiempo para crecer. La protesta va en serio. Embarcaciones neumáticas con motor fuera borda retan a una flota de 10 barcos soviéticos. Suponen que los balleneros no dispararán para no arriesgarse a herir a los ecologistas, pero para que su acción sea efectiva, se tienen que colocar entre el cañón de los balleneros y las huidizas ballenas. Los soviéticos persiguen incansables al cachalote. Bob Hunter y sus compañeros van a proa en su lancha de motor. Las ballenas emergen. Parece que van a tener éxito. Se dispara el arpón. El arpón roza a los ecologistas, se clava en la ballena y explota. Ha recibido el impacto fatal y a punto estuvieron Hunter y su tripulación de ser alcanzados.
Allí estaba el hombre, su tecnología, la destrucción, la avaricia, todo tan claro como en una bola de cristal, y también estaba la belleza, la fuerza, la libertad, el grito de la naturaleza en la misma imagen. Todo se mezclaba absurdamente y mientras todo esto sucedía, empecé a llorar. A continuación oí un ruido silbante que sonó como un cohete y cesó un segundo después. Luego solo quedó una estela de humo y la ballena flotando en el agua. Así que decidimos marcharnos porque sabíamos que la ballena macho podía atacar dada la situación, que fue lo que hizo en realidad. Pasó por delante de nosotros y nos miró al pasar y había comprendido que nosotros no éramos su enemigo. Así que pasó de largo y fue directamente al ballenero y saltó 2 veces como queriendo golpear al arponero, que se dio la vuelta, la apuntó con su cañón y disparó alcanzándola. Se hundió y así acabó todo. Al año siguiente reanudan su protesta. En el Pacífico, Greenpeace localiza otra vez a la flota soviética y a su barco factoría de 180 metros de eslora, el Dalny Vostok. En 1962, más de 2 docenas de barcos factoría como este surcaban los océanos. Cada uno de ellos podía dejar lista una ballena en el tiempo récord de 1 hora. En solo 3 años, tales métodos dieron como resultado la captura de más ballenas que todas las que habían pescado los balleneros yanquis en 25 años. Una vez más se dedican a maniobrar con los botes neumáticos entre las ballenas y el buque que los arponea. Es un juego que exige nervios de acero y rapidez en la maniobra. Después de varias escaramuzas, los balleneros cesan en su actividad. Allí estábamos entre los barcos y las ballenas. Estaban muy cerca de la manada y nosotros íbamos de aquí para allá maniobrando con rapidez para evitar que pudieran lanzar sus arpones. Después de un rato, no sé, creo que recibieron la orden de no proseguir. De repente se detuvieron. Guardaron sus arpones y pudimos ver cómo dejaban tranquilas a las ballenas, lo cual nos impresionó muchísimo. Fue un gran momento. Nos sentimos muy felices. Era una situación extraña, una tregua tácitamente observada. La actividad se ha paralizado. Unos desconocidos se encuentran en mitad del océano. Algunos toman fotografías, otros sonríen. Las protestas y las presiones políticas en contra de la pesca de la ballena continúan. Las manchas de óxido de los balleneros soviéticos testifican que la actividad empieza a decaer y que cada vez es más impopular. Es posible que dentro de algunos años no se pesquen más ballenas. Si las capturas no cesan o se controlan severamente, los científicos más optimistas no creen que las grandes ballenas puedan sobrevivir. En la laguna de San Ignacio, en la costa occidental de México, se puede observar con tranquilidad el futuro de las ballenas. Después de estar a punto de ser eliminadas de la faz de la Tierra, la ballena gris de California ha tenido una espléndida recuperación, gracias a la reglamentación que las protege. Steve Schwartz y Mary Lou Jones vigilan las ballenas grises para determinar cuántas viven en la laguna. Los Schwartz las sometieron a una observación rutinaria y tediosa. Es difícil acercarse a estos enormes animales que siempre se han mostrado muy esquivos. Pero en febrero de 1977 ocurrió algo tan asombroso que parecía un sueño. Los papeles se habían cambiado. Eran las ballenas las que observaban a los científicos. Schwartz y sus colegas casi se quedaron mudos por la sorpresa cuando las ballenas les perdieron el respeto. Cada vez se acercaban más. La verdad es que todo lo que podía hacer era ver lo que pasaba. Después de estar años observando las ballenas y de hacer todo lo imaginable para acercarme y sacarles una foto y echarles una mirada de cerca, resulta que ahora es la ballena la que se nos acercaba.
Era emocionante, pero al no estar acostumbrado a tenerlas cerca, sentía un cierto temor. Era aquella inmensa criatura la que demostraba interés por nuestra presencia allí. Lo más sorprendente de nuestro primer encuentro con la ballena gris fue lo suave de su piel. La ballena medía unos 10 metros de longitud y sin embargo sintió el ligero toque de mis dedos y me da la impresión de que se sintió tan sorprendida como yo por el contacto. A medida que pasaba el tiempo, las ballenas mostraban su alegría soltando aire en forma de burbujas, golpeando los botes y empapando las lentes de la cámara. Pronto, el temor dio paso a una agradable emoción, a pesar de que las ballenas pesaban más de 25 toneladas y hubieran podido causar un desastre involuntariamente. Oh. Hold on. It's going to start to get rough. Es demasiado pronto para comprender el significado de este suceso y de muchos otros que han tenido lugar en San Ignacio. Pero si cesamos en nuestra guerra contra las ballenas, el futuro puede tener posibilidades fascinantes. Porque en el lenguaje universal, el comportamiento, la confianza y la comunicación pueden empezar con un simple gesto, una caricia. Estériles y rocosas, pero el océano era rico en carne y aceite de ballena. Era una vida brutal y arriesgada. A veces no se sabía muy bien quién corría más peligro, si el hombre o la ballena. Los botes de remos a veces eran arrastrados varias millas en lo que los balleneros llamaban jocosamente el viaje en trineo por el Nantucket. Los habitantes de Nueva Inglaterra pescaron en botes de madera hasta principios de 1900, que fue cuando se rodaron estas escenas. Entonces nació la nueva era de los balleneros con el vapor y el acero. El arpón lanzado a mano ha sido sustituido por un cañón que lanza un artefacto con cabeza explosiva. Con la autonomía y la velocidad de los barcos modernos, los balleneros pueden llegar fácilmente a las zonas árticas, donde las ballenas se reúnen en gran número. Los balleneros insuflan al cadáver de la ballena aire comprimido para que se mantenga a flote. Este avance fue muy importante, ya que muchas ballenas se hubieran hundido sin posibilidad de recuperación.
Al descuartizar las ballenas, los científicos han confirmado un hecho sorprendente. La anatomía de la ballena no deja lugar a dudas de que sus antepasados eran mamíferos terrestres con 4 extremidades. Aunque la ballena tiene aspecto externo similar al de los grandes peces, lo que existe bajo su piel se parece más a otro tipo de animales, como el camello, la oveja o el elefante. Pero, ¿cómo se comportan estos grandes cetáceos? La gente pensaba que las ballenas se comportaban como monstruos sobrenaturales. Sírvanos de ejemplo el relato que el contramaestre Stubb le hace a Ismael, hablando de las ballenas, en esta secuencia de la inmortal película Moby Dick, en la que le dice que una ballena puede hacer cualquier cosa. Una ballena puede saltar como si fuera un terremoto y caer sobre uno como si en el mar hubiera una montaña. Puede hundir el barco más grande y tragarse a toda su tripulación y luego limpiarse los dientes con un remo. Y termina diciendo: mira, chico, si Dios quisiera ser un animal, sería una ballena. Criatura existe realmente. La ballena siempre ha impresionado a la mente humana. La primera sorpresa es aceptar que pueda tener tan desproporcionadas dimensiones. Muchas veces el hombre la ha visto como la encarnación de los poderes sobrenaturales, pero sobre todo ha sido objeto de su ferocidad. Hemos perseguido al Leviatán implacablemente durante cientos de años. La escena pertenece a cualquier época. Una ballena varada, muerta o moribunda, y el hombre descuartizándola con cuchillos y hachas. En todos los relatos y leyendas, la ballena era temida. Fue el animal que se tragó a Jonás y solo lo devolvió cuando se lo ordenó Dios. Al principio, el hombre no podía enfrentarse a la ballena. Cuando su cuerpo era arrastrado a la playa por la corriente, el pueblo lo celebraba. Pero que alguien intentara darle caza en mar abierto era algo inconcebible. Así, cuando el hombre mató una ballena y pudo contarlo, había nacido un nuevo y romántico héroe, el ballenero. La persecución de la ballena prometía grandes riquezas e incalculables aventuras, y rápidamente su pesca se extendió a los más remotos lugares de la Tierra. A mediados de 1800, los americanos de Nueva Inglaterra se dedicaban a la pesca de la ballena. Sus tierras eran... Son las criaturas más grandes de la Tierra. Son misteriosas, dueñas de la oscuridad y de las sombras. El ojo humano rara vez las contempla. Una de las experiencias más bellas que nos puede ofrecer la naturaleza es un encuentro con una de esas criaturas. Durante más de 40 millones de años, los antepasados de la ballena se han adaptado a las profundidades. El mar es su hábitat, pero manteniendo una fiel dependencia con el mundo soleado que está arriba. Como el hombre, son mamíferos, de sangre caliente, y tienen que respirar para vivir. De las ballenas sabemos algo con certidumbre. Sabemos cómo mueren. De lo demás, siendo el animal más impresionante de la naturaleza, nos hemos preocupado muy poco. Los científicos son los responsables de que hoy el hombre y la ballena estén más cerca que nunca.
En estas primeras tentativas de acercamiento nos atormenta una pregunta. ¿Qué hace el animal que tiene el cerebro más grande de la Tierra? Animados por las experiencias habidas con ballenas en cautiverio, los científicos buscan nuevas experiencias y tratan de estudiar a la ballena en su medio ambiente. Únanse a nosotros y entremos en los dominios de estos gigantes, el oscuro mundo de las grandes ballenas. El año 1970 será recordado como el año de la ballena. Fue una señal de alarma contra el deterioro del medio ambiente. Fue entonces cuando surgió tal interés y preocupación por las ballenas que se pudieron contemplar espectáculos como este. En un parque de San Francisco se colocó una escultura de más de 15 metros de una ballena. Fue un intento del artista por crear un lazo de simpatía entre el hombre y la ballena. Porque el destino del animal más grande del mundo está en las manos del hombre. Para comprender el peligro que corre la ballena hay que constatar que tal